Hola a todos y bienvenidos a mi presentación sobre la comparación de textos jurídicos como estrategia para la enseñanza del razonamiento y la argumentación legal. Mi nombre es Marta Zomeño y soy profesora en la Universidad Europea de Valencia. El punto de partida de esta nueva propuesta es la ilusión falaz de que el derecho se basa en respuestas automáticas. Es decir, mucha gente piensa que el derecho supone una subsunción automática, que hay unos hechos, se les aplica una norma y hay una única solución. Esa visión tradicional del derecho está más que obsoleta en la realidad de hoy. ¿Por qué? En realidad, esa deliberación institucionalizada lo que supone es que los hechos y la norma se tienen que analizar en contexto, tiene que haber una interpretación y una ponderación de los mismos, y eso va a suponer que hay diferentes resoluciones a una misma situación jurídica. Importa cómo se justificó, qué alternativas existían, por qué se optó por esa resolución. Todo ello es fundamental y es fundamental también para que los profesionales jurídicos lo conozcan, sepan hacerlo por sí mismos y sobre todo entiendan el raciocinio que hay detrás de cada decisión jurisprudencial que se toma y que puede afectar posteriormente a su práctica profesional. La idea es pasar del modelo memorístico tradicional al comparativo, es decir, desarrollar la capacidad de justificación de cada alumno para que sepa cómo se construyen las respuestas y sea capaz de crear la propia suya. De ese modo será crítico con las circunstancias, con los hechos, con la propia norma y será capaz de aportar argumentos y contraargumentos, algo que es absolutamente fundamental en la argumentación profesional de cualquier jurista. Es ir un pasito más allá, ser capaz de amoldarse a la situación para conseguir el resultado que se espera de su actividad profesional. Esa práctica deliberativa también le ayudará a contraponer sus ideas junto con la de otros alumnos y de este modo conseguir un aprendizaje mucho más integral, con una mente muchísimo más abierta y con una perspectiva que puede ser mucho más interesante de cara al futuro. Aprender que no existe una subsunción automática y mecánica, sino que hay que analizar tanto las normas como las leyes, como también las situaciones en sí, son fundamentales para ese razonamiento independiente de todo jurista. La divergencia jurídica es una controversia que muchas veces se ha denostado, pero que en realidad es una expresión normal y sana de la práctica jurídica. Los votos particulares lo que demuestran es que esa diversidad de opiniones es positiva y no supone una inseguridad jurídica, sino todo lo contrario. Es algo normal y sano dentro de la propia naturaleza del derecho que a una misma situación aplicarle una norma podamos tener una resolución diferente debido a las diferentes circunstancias que componen los casos. Ver un caso jurídico como solo hechos, normas, resultado sería simplificar demasiado nuestro sistema jurídico. Por tanto, que exista una opinión mayoritaria, pero que haya una divergencia, es enriquecedor no solo para el alumno, sino también para el sistema jurídico en su totalidad. Por tanto, si conseguimos que el alumno entienda que esa pluralidad de construcciones es algo positivo y que se da y que se tiene que dar también en muchas ocasiones, va a suponer un enriquecimiento a su formación tremendo. ¿Por qué? Porque si cogemos las resoluciones, solo resumirlas no nos aporta nada. Hay que analizar el por qué. Hay que saber cómo llegamos a esa conclusión. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa disensión? Si solo nos quedamos en la base y en el resumen, no seremos capaces de extraer todo lo que los alumnos necesitan en un mundo jurídico tan complejo como el que tenemos a día de hoy. El análisis de esa divergencia se basa en cuatro ejes fundamentales. Primero, hay que encuadrar el problema. ¿Están respondiendo esas divergencias exactamente a la misma pregunta jurídica 100%? Puede haber un conflicto de derecho, puede haber una legalidad ordinaria, puede haber mil circunstancias. Una vez nos hemos hecho una visión general sobre el problema, hay que seleccionar los hechos. ¿Qué hecho es decisivo en cada caso? Si hablamos del derecho penal, por ejemplo, un clarísimo ejemplo serían las circunstancias atenuantes o agravantes. Y una vez seleccionados tanto el problema como los hechos, tenemos que decidir cuáles son las diferentes premisas y qué interpretación se va a hacer tanto de las normas como de los hechos. Y por último, tendremos que analizar esas objeciones para ver si se hacen cargo del argumento contrario o si simplemente lo que están haciendo es darle una nueva perspectiva a esa idea fundamental.
La metodología para llegar a este razonamiento y argumentación totalmente independientes por parte del jurista se basa en tres fases diferentes. La primera es la de reconstruir la lectura narrativa, saber la estructura, saber el método que se va a interpretar y la conclusión desde un fondo totalmente aislado y analizado en un único caso. De ahí pasaríamos a la comparación, que sería una especie de puente entre la fase 1 y la 3. Tendríamos que poner los elementos en tensión y examinar todas esas divergencias, esos puntos que no tienen en común y poder ponderar los principios y cualquier objeción que pueda surgir. Y por último, en la última fase, sería argumentar el punto al que queremos llegar. Juristas que tengan la formación suficiente como para razonar de forma independiente, como para argumentar sus ideas y su posición de forma totalmente independiente y convincente para los demás, y en el caso de que no se consiga un convencimiento, lo que en un texto jurisprudencial sería unanimidad, conseguir que esa disencia que existe, esas diferencias de opiniones, consiga abrir un debate que enriquezca a su vez, una vez más, su bagaje con diferentes puntos de vista. Para poderlo hacer en el aula, cuando en esta presentación hablo sobre aula, no solo hablo sobre el aula universitaria, sino que estoy también proponiendo esta formación como formación para profesionales ya egresados, gente que está intentando mejorar sus aptitudes o que pretende conocer más sobre un tema en concreto o especializarse en una rama del derecho en concreto. Muchos colegios de abogados proponen estas formaciones. Yo soy una gran defensora de ellas y por eso esta técnica se podría aplicar también en ellas. En el primer escalón crearíamos una especie de voto particular simulado en el que el estudiante analizaría la situación mayoritaria, pero también redactaría esa discrepancia, esa diferente posición que puede haber. Después crearíamos un dictamen comparado, es decir, en este caso el estudiante ya no sería el asesor jurídico, sino que sería también esa persona externa que es capaz de crear un dictamen objetivo sobre la situación y valorarlo desde el punto de vista más objetivo. Y el tercer escalón, que ya sería de una complejidad mayor, ya tendría que tener una estrategia clara para defender su posición, su orientación y también la argumentación que más le convenga en este caso. Por supuesto, es fundamental para la práctica jurídica que se defiendan las posiciones de una forma coherente, que se puedan presentar ante el juzgado o tribunal también de forma coherente y con el resultado consecuente de que podamos conseguir que nuestro cliente pues se le dé la razón en sede judicial, que para los abogados en práctica es en la mayoría de los casos, la razón principal de su actividad profesional. Ese desarrollo del ejercicio se tiene que ir creando desde lo individual a lo colectivo. Es decir, en un primer momento el estudiante tiene que trabajar de forma individual. En este caso, la creación de grupos no es tan conveniente porque lo principal de esta técnica es que el estudiante vaya desarrollando sus propias ideas, su propio razonamiento, su propio argumentativo, todo con base en sus propias ideas, lo que sabe, sus capacidades, su posición. Por tanto, crear grupos aquí sería un tacto ficticio, aunque hay que reconocer que en un aula universitaria sería probablemente la mejor solución. Después del paso 3, ahí sí que se abre el debate o el análisis grupal. Es decir, las dos primeras fases sí que es muy conveniente que sean individuales y luego se puede ir incorporando a otros miembros. El cierre y evaluación, en este caso sí que tendría que ser todo unitario, todo poniéndolo en común para que con la misma base legal vean los diferentes puntos de vista. Por supuesto, si estamos hablando de un ambiente universitario, habrá que crear su rúbrica correspondiente para la nota numérica que el sistema nos exige. En la formación profesional no tiene por qué haber una valoración numérica, bastaría con una valoración general tanto de los alumnos como del docente o cualquier otro profesional que participe en la formación. Los principales beneficios que tendría esta nueva metodología para el estudiante a la hora de desarrollar su capacidad de raciocinio y de argumentación. En la zona cognitiva de lectura y análisis es que sería mucho más crítico, no simplemente vería qué hechos hay,
los analizaría, identificaría las diferentes estructuras y el lenguaje que se utiliza y comprendería también el funcionamiento de las instituciones. Desde un punto de vista práctico, crearía él mismo su estrategia y sus ideas y su argumentación, por lo que también desarrollaría no solo sus habilidades de escritura jurídica y de creación de argumentos, sino también una especial sensibilidad a la pluralidad de opiniones, muy positiva en muchas ocasiones, sobre todo si trabajamos en equipos profesionales, pero también será capaz de refutar las ideas de otros, algo fundamental en cualquier sala de cualquier tribunal o juzgado en España. Al final, se crearía también una ventaja para el alumno desde el punto de vista de actitud. Podría tener una actitud mucho más deliberativa, mucho más abierta a entender las posiciones de los demás, incluso aunque no esté de acuerdo. No estamos hablando de convencimiento, sino de entender la racionalización de los otros de la misma idea y conseguir ese convencimiento de por qué la idea que nosotros tenemos y el argumento que nosotros tenemos es el válido, pese a que pueda comprender que haya otras soluciones. En definitiva, la argumentación jurídica es la propia esencia del derecho. Es fundamental que el jurista se desarrolle cognitivamente de un modo totalmente integral. El razonamiento y la argumentación jurídicos tienen tres movimientos. Primero hay que desarmar el precedente, hay que leer y comprender la norma perfectamente desde un punto de vista crítico, analizando todos los detalles sin dejar pasar nada por alto. Hay que mapear y hacer un seguimiento de la controversia, qué ha pasado, por qué hay diferentes situaciones, por qué hay diferentes soluciones. Y por último, que el alumno sea capaz de razonar y argumentar propiamente sin ayuda de terceros para conseguir una justificación independiente de su forma de pensar y también del fin que quiere conseguir con esa argumentación jurídica. Las herramientas del futuro jurista son, sin duda alguna, el razonamiento y la argumentación, las más importantes. Cuanto antes las adquiera, mejor, mejores resultados tendrá tanto en el sistema educativo como también en el sistema profesional. En la universidad es donde se debe iniciar esta pauta de formación y donde esta propuesta metodológica se tendría que aplicar por primera vez, que el alumno razone y argumente de forma independiente, no se base solo en lo que ha leído o lo que ha aprendido o en lo que le damos a leer en clase. Pero la formación continua también es fundamental para que el profesional o el jurista siga estando actualizado, siga estando a la vanguardia y sobre todo no pierda esas aptitudes que adquirió en la universidad. En resumen, la argumentación jurídica no es que sea una técnica, es que es la propia esencia del derecho. Por tanto, es importantísimo que nuestros juristas se formen en este sentido, que sean capaces de comparar diferentes textos jurídicos de cualquier naturaleza y que tengan todas las herramientas para participar en el debate jurídico con todo el rigor y éxito que la profesión requiere y, sobre todo, que sea capaz de extrapolar esas técnicas a cualquier caso o situación que se le proponga en su vida profesional. Muchas gracias por vuestra atención, también por vuestros comentarios. Estoy a vuestra disposición y seguimos en contacto.